Estamos felices de que nos acompañen en este día para poder estudiar la última aliyá, que es la aliyá 7 de la Parashá Emor. ¿Y qué significa Emor? Diles o habla. O habla. Ahora damos la bienvenida en esta parachá y en esta nueva, ¿cierto?, aliyá, que es la última. Así que vamos a tener un momento de oración, dándole al Eterno, ¿cierto?, nuestra gracias también. Amén. ¿Ya? Oremos. Padre amado, Señor, en esta hora estamos delante de su presencia. Gracias, Señor, porque usted es bueno, porque para siempre son sus misericordias, porque usted, Señor, siempre está con nosotros en cada instante. Gracias porque usted ha cuidado de cada uno de nuestras familias, nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos y de todos, Señor, en los que son parte de la familia, Padre Celestial. Has cuidado también y bendecido a cada uno de mis hermanos, Señor, que nos están viendo, y pedimos para ellos, Señor, una bendición hasta que sobreabunde, Señor, en su vida. Señora, permita que cada día podamos crecer y que en nuestro anhelo, Señor, siempre esté el estudiar de su palabra. Porque, Señor, está escrito allí, dice que si nosotros amamos a Yeshua, vamos a guardar los mandamientos, Señor. Y eso es lo que anhelamos y deseamos todos, Padre amado. Gracias, Señor, por este día. Y, Señor, nuevamente pedimos por Israel, para que usted, Señor, traiga la paz a Jerusalén, Padre amado. Cuide de nuestros hermanos allí, de cada uno de nuestros hermanos judíos y también de cada uno, Señor, de las personas que viven en esa ciudad santa, Padre Celestial. En el nombre de Yeshua, amén. Amén. Bueno, en esta aliyá veremos muchas cosas que ya las hemos visto en otras aliyás. Son algunas repeticiones. ¿Y por qué el Eterno repite y repite las cosas en la palabra? Porque el Eterno lo único que quiere, ¿cierto?, es que nosotros podamos, Señor, tener la certeza de que estas palabras que Él le da a su pueblo, a Moisés, y a través de Moisés, ¿cierto?, a su pueblo, son las que nosotros debemos tener en nuestro corazón, que nos va a llevar a la santidad, al estar más cerca del Eterno. ¿Ya? Hacer su voluntad. Por eso el Eterno, y lo hemos dicho, ¿cierto?, en este canal, que el Eterno utiliza de la Torá casi 4 libros y medio, ¿cierto?, para hablarnos de su pueblo, de su tabernáculo y de sus leyes, porque quiere que nosotros nos quede claro. Por eso Él la repite muchas veces. Y es tan ¿Ya? importante entenderlo, aprenderlo, porque cuando después nosotros vamos a leer el Nuevo Testamento, empezamos a conectar, ¿verdad? Tal cosa lo conecto con el templo, tal cosa lo conecto con un mandamiento. Entonces ahí vamos conectando toda la palabra, porque ¿qué dijo Pablo? Que toda la palabra es útil para instruir, para redarguir, para corregir y para enseñar, que era primero. ¿Ya? Bueno, comenzamos con Levítico 24 del 1 al 23, que dice los 2 primeros versículos. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. ¿De qué nos habla el aceite de oliva machacada? Esto nos conecta con Yeshua, ¿verdad? Nos conecta con Yeshua en el monte Sinaí, porque él allí tuvo que padecer, y Yeshua mismo, él fue machacado, ¿verdad? En el monte, monte de los olivos, me equivoqué. El monte de los olivos. Literalmente él fue machacado, ¿verdad? Como el fruto del olivo del que habla este texto. Debemos recordar, ¿cierto?, de acuerdo a lo que hemos estudiado, como decía Nati, con respecto a todas las instrucciones que ha dado el Eterno. Ya estas leyes son instrucciones que Él le ha dado, ¿cierto? Y con respecto, ¿cierto?, al alumbrado con el aceite puro de olivas, ¿cierto?, el Eterno nos quiere enseñar realmente verdades, ¿ya? Y una de las verdades mayores, ¿cierto?, es que Getsemaní significa, ¿cierto?, el lugar de prensa, ¿ya? Porque allí, ¿cierto?, el Mesías, Yeshua, ¿cierto?, cuando estuvo acá, Él fue oprimido, fue ¿cierto? prensado. Y vimos cómo Él, ¿cierto?, del fondo de su corazón, ¿cierto?, dio el mejor aceite. Dio el mejor aceite,
¿Ya? Entonces, El aceite, digamos, puro de oliva que era machacado, era el aceite que se usaba en las lámparas del templo, ¿verdad? Se extraía de la primera, digamos, prensa que se le hacía al fruto. Y esto nos habla de Yeshua, correcto. porque era puro, era un aceite puro, como nuestro Mesías. Exactamente. Por lo tanto, ¿cierto? Acá parte el Eterno diciéndonos, ya, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de oliva machacado. Ya, recordemos también que Yeshua, ¿cierto? Es la luz del mundo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? Nosotros debemos entender que el alumbrado, ¿ya? Que sirve para alumbrar, así como, ¿cierto? Pero también tiene que ser este aceite. Ya lo vemos también en la parábola de las 10 vírgenes, ¿cierto? Cómo tenían que cuidar este aceite para que su lámpara no se apagara, ¿ya? Porque y nosotros, ¿cierto? Ya tiene que ver con nosotros, porque nosotros también tenemos que ser luces. ¿Ya? Luz en el mundo. Y el aceite, el aceite, ¿cierto? El aceite, ¿de qué nos habla? De la unción. Nos habla del Espíritu Santo, ¿ya? Nos habla, ¿cierto? De que nosotros debemos ser luz. Pero luz, ¿cómo vamos a hacer luz si no tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón? Si no tenemos ¿Entiendes? este aceite puro machacado. Por eso es importante esta paracha que estamos terminando, porque es amor. Dile a mi pueblo, enséñale a mi pueblo, que ellos entiendan lo que le estoy diciendo, que el aceite, ¿cierto? Que la luz ya debe ser, ¿cierto? Con este aceite. Y hoy día el aceite que tenemos es el Espíritu Santo para que nos permita alumbrar, hermano. Estamos hablando de la santidad, ¿ya? Eso significa, ¿cierto? Que este aceite, este Espíritu Santo, nos va a mostrar al mundo quiénes somos. Amén. ¿Ya? En el versículo 3 dice, fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, la dispondrá a Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Es Correcto. decir, que este aceite estaba dispuesto para esta lámpara especial, que era una lámpara de 7 brazos, ¿verdad? Y acá dice que había que disponerlo desde la tarde hasta la mañana. Ya aprendimos que el día para Dios comienza en la tarde. Exacto. Y hasta la mañana, ¿verdad? Y dice que su misericordia se renuevan cada mañana. Exacto. Es importante, Nati, con respecto, ¿cierto?, a lo que dice este versículo, o sea, lo que dice este versículo 3, ¿ya? Es que este aceite que fue tomado ¿cierto?, del fruto, ¿ya?, del olivo, iba a encender esta lámpara. Esta lámpara tiene 7 brazos, ¿cierto? Y cada uno de esos brazos representa el espíritu de Yahweh. Y ese mismo, los 7 espíritus estuvieron sobre el Mesías, sobre Yeshua. Exactamente, y eso lo podemos encontrar en Isaías capítulo 11. Vaya al libro de Isaías y léalo, ¿cierto? Y tómelo usted y saque, ¿cierto?, cuáles son esos espíritus. Busque, tarea para la casa, busque podemos decir, ¿cierto?, algunos de espíritu de consejo, de poder, de conocimiento, de temor. ¿Ya? Acá vemos que el aceite, el fuego y la luz son símbolos del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, ¿ya? 3 diferentes grados de aceite produce en las prensas al prensar las olivas, ¿ya? El que se usaba para la lámpara era el que era el primero, el que entregaba el más puro, el aceite más puro al ser prensado. El aceite puro de olivas machacada se relaciona también con la primera prensa. El aceite era para la menorá, ese aceite que era especial, ¿verdad? Era el que en la menorá no se ocupaba cualquier aceite, se ocupaba el mejor. Correcto. Y recordemos, ¿cierto?, como bien decía Nati recién, que el Espíritu Santo es el que representa en este momento, ¿cierto?, el aceite, ¿ya? Ese Espíritu Santo tiene que ser, ¿cierto?, un Espíritu Santo que viva en santidad, en un cuerpo de santidad. Como decíamos en una de las parachas anteriores, ¿cierto?, que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Entonces ese Espíritu Santo tiene que, para poder alumbrar, tiene, ¿cierto?, que vivir en un lugar santo, porque por eso se llama Espíritu Santo, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, ese aceite, ¿cierto?, es colocado hoy día, ya no es la menorá que estaba en el templo y en el tabernáculo, ¿cierto?, original, sino que está colocado en nuestro corazón, ¿ya? Y ese aceite, ¿cierto?, representa
el Espíritu, como decía, el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Ya? Por lo tanto, podemos, ¿cierto?, sacar de enseñanza de que esta menorá estaba en el tabernáculo, y como ya explicamos en otras ocasiones, ¿cierto?, nosotros hoy día somos el tabernáculo, ¿cierto?, movible. Ahí es ¿Ya? donde el lugar donde debe arder este espíritu. Y ahí es donde debe arder, ¿cierto?, esta Día lámpara. y noche debe arder como un fuego en nuestro tabernáculo que se va moviendo donde quiera que nosotros vamos. Claro, y por eso la palabra dice, ¿cierto? No contriscáis, ¿cierto?, al Espíritu Santo. Porque muchas veces, hermano, por no vivir una vida santa, recuerden que la menorá estaba en el lugar santo. Por no vivir una vida santa, ¿cierto?, constriñimos, ¿cierto?, apagamos, ¿ya? Y ese aceite que es el Espíritu Santo, el Ruach, no puede arder de día y de noche. Exactamente. Ese fuego ya no arde así con ese mismo calor, con esa misma pasión. Por eso es importante lo que estamos estudiando. O sea, el aceite, lámpara, ¿ya? Se relaciona. Y se relaciona. Completamente. ¿Me entiendes? Y lámpara, ¿cierto?, la relacionamos con la palabra. Lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto?, la Torá, la que estamos estudiando, tiene que ser, ¿cierto?, esa lámpara, tiene que ser esa aquella que nos ayude junto con el Espíritu Santo para que el Señor nos revele cuál es lo bueno que Él quiere. Yo ¿Ya? ahora cuando veo este versículo, lámpara es a mis pies tu palabra, ahora yo me imagino una menorá. Antes me imaginaba una lámpara así como de Aladino, pero ahora pues, estudiando en la Torá, veo que es una menorá que dice, lámpara es a mis pies tu camino, tu palabra y lumbrera mi camino, porque vamos con la luz de Cristo alumbrando nuestro camino. Es importante, ¿cierto?, bíblicamente recordar que el árbol de olivo representa o es un símbolo de Israel. Así lo estipula la palabra. En Jeremías 11:16 dice, olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Yahweh tu nombre. Correcto. ¿Ya? Entonces habíamos dicho, ¿cierto?, que la lámpara simboliza la palabra del Eterno. El pueblo llamado a llevar por las naciones de la tierra esta lámpara, esta palabra siempre fue Israel, ¿cierto? Para poder compartirlo con los pueblos gentiles de alrededor. El olivo santo del Eterno es Israel. Ya por esto Pablo también dice que nosotros somos injertados en el olivo natural, porque pertenecíamos a los gentiles, al olivo silvestre. Pero Pablo nos enseña muy bien que somos cortados de este olivo silvestre y somos injertados ¿dónde? En este olivo natural. ¿Y qué representa el olivo natural? Al pueblo de Dios, ¿verdad? A pesar de no haber templo hoy en día, Yeshua nos advierte la importancia de mantener las lámparas encendidas. Y cuando nos advirtió de las 10 vírgenes, 5 de ellas insensatas y 5 prudentes, ¿verdad?, que pudieron reconocer las señales de los tiempos. Esa es la diferencia entre las vírgenes, ¿verdad? 5 van a poder reconocer las señales de los últimos tiempos y las otras 5 no van a poder reconocer las señales de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque hay 5 que tienen este aceite machacado en su lámpara y las otras han sido descuidadas, habla de las vírgenes necias, ¿verdad? Que no cuidaron de tener este oliva en sus lámparas. Y al esperar que venga el novio, ¿verdad?, la que tiene el aceite en sus lámparas es la que va a escuchar la voz del novio, o sea, la novia del Cordero. Exactamente. En Mateo 4:16 dice, el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. ¿Qué es la luz? La luz es Yeshua. ¿Ya? Esa luz cambia las vidas de las personas. ¿Ya? Es lo único que puede transformar las vidas. Hoy día vemos, ¿cierto?, que este mundo está bastante, ¿cierto?, llevado en penumbras. Nosotros que hemos estado en lugares, ¿cierto?, donde el sol solamente aparece ciertas horas,
¿ya? Y hay veces, hay días que el sol no aparece, ¿cierto? A pesar de todas las cosas que tiene, ¿cierto? Estas naciones, podemos ver que hay mucho suicidio, ¿cierto? Porque la luz da, ¿cierto? Esperanza, da vida, ¿ya? Y es así también con nuestro Yeshua, porque Él, ¿cierto? Nos da esa luz necesaria para que nosotros podamos, ¿cierto? Tener un motivo de vida, un anhelo, un deseo de vivir, ¿ya? Porque Él es vida, Yeshua es vida, ¿ya? Lo que el Eterno siempre quiere de nosotros es que nosotros seamos vida, o sea, que eres vida para nosotros, que disfrutemos, A través de la luz. como decíamos, ¿cierto? El shalom, ¿cierto? No es solamente significa paz, ¿ya? Sino que significa que nosotros debemos vivir bien, debemos vivir una vida, Que no te ¿cierto? falte nada. Que no nos falte nada. Y solamente eso lo da Yeshua, ¿ya? Bueno, vamos a seguir con la lectura, ¿cierto? Y con que nos va a hablar del pan de la proposición. ¿Lo puedes leer también, por favor? Y ahí dice, tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante del Eterno. De la mesa limpia delante del Eterno. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Yahweh. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Yahweh, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Yahweh por derecho perpetuo. Amén. Aquí ya estamos hablando de los panes de la proposición, que representan a las 12 tribus de Israel. Cada día de reposo dice que la pondrá continuamente, cada Shabbat pondrá estos panes, ¿verdad? Tenían que ser renovados en cada Shabbat. Claro. Aquí vemos los panes de la propiciación, que representan las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Cada día de reposo este pan debía cambiarse. Continuamente se cambiaba de Shabbat, en Shabbat se cambiaba este pan de la proposición. Por eso nosotros en cada Shabbat tenemos nuestro pan trenzado, ¿verdad? Y se usa el pan con levadura. ¿Por qué? Porque traemos todo lo que se hacía en el templo en nuestro hogar. Esto es lo que se hacía cada Shabbat. Ahora ya no tenemos el templo físico, pero sí tenemos nuestro templo, ¿verdad? Y debemos renovar en cada Shabbat el alimento que estamos recibiendo. En el templo habían 12 panes, ¿cierto? Que representan las 12 tribus de Israel. Este olivo del que nosotros hablamos. El incienso representa las oraciones de los santos. ¿Qué dice en Apocalipsis 5:8? Y si cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amén. Entonces vemos que nuestras oraciones, ¿cierto?, están en ese lugar. Ya vemos que está la menorá en el lugar santo, están los panes de la propiciación y está el incienso de las oraciones. Bueno, y continuando con Levítico 24, vamos a leer los últimos pasajes que quedan acá. Dice, en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campo. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Yahweh. Y Yahweh habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréenlo, toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijera a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Yahweh ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Asimismo el hombre que hiera de muerte a cualquier persona
que sufra la muerte. El que hiere algún animal ha de restituirlo animal por animal, y el que al causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho al otro, tal se hará a él. El que hiere algún animal ha de restituirlo, más el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Yahweh vuestro Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Yahweh había mandado a Moisés. Amén. Hoy ya no se puede matar a un blasfemo, ¿verdad? Porque las leyes de cada nación así no lo tiene establecido. Pero no podemos ir y compartir con los blasfemos. Ya vemos cómo han salido doctrinas, ¿cierto? Pare de sufrir, que te ofrecen agüita, que te ofrecen una rosa, Exacto. que te ofrecen la doctrina de la prosperidad y cuánta cosa que el hombre ha colocado antes que la palabra de Dios. Pero ya no se puede apedrear, pero nosotros no podemos tener comunión, ¿verdad? No podemos asentar lo que ellos están blasfemando. ¿Mm? Ya se ha perdido el respeto, se ha perdido la reverencia. Ahora cualquiera puede pararse y hacer una nueva religión con nuevas normas, ¿verdad? Correcto. Aquí también nos habla en el versículo 7 de la ley del talión, que ha sido muy manoseada la ley del talión, ¿cierto? Que dice que pague ojo por ojo y diente por diente, pero digamos la esencia de la ley no era el que si alguien me mataba yo iba y lo mataba, sino que es una ley de restitución, no de venganza. Si alguien me hacía un daño, me tenía que restituir el daño causado, ¿verdad? Sí, como tú dices, ¿cierto? A la ley del talión. Y muchas veces en nuestras congregaciones escuchamos acerca de la ley del talión, pero no queremos aceptar la Torá. ¿Te das cuenta? Pero hablamos de la ley del talión. Y la ley del talión es esta. Pero cuando decimos que debemos guardar Shabbat, no lo hacemos. ¿Ya? Esta ley, como tú bien dices, ¿cierto? Es una ley de restitución. ¿Ya? Hoy día hemos aprendido durante todo este tiempo que debemos restituir el daño causado. Y no solamente, ¿cierto? Como bien decía, ¿cierto? Esto con respecto a las acciones que se hacen, ¿cierto? Entre personas o con animales, sino también en todas aquellas cosas en las cuales hemos fallado. Porque muchas veces, ¿cierto? Hemos hecho o nos hemos quedado con algo que no nos corresponde, ¿ya? No hemos hecho, ¿cierto? Algo con respecto, ¿cierto? A alguna situación en la cual requiere o nos hemos apropiado, nos hemos quedado con algo que no nos corresponde. Entonces, tiene que ver, ¿cierto? Con todo lo que es la restitución. Pero acá habla, ¿cierto? Principalmente uno dice, pero el ojo por ojo. Entonces, no es que, ¿cierto? Si alguien me pega una cachetada, yo le vaya a pegar una cachetada. No se trata de eso, sino se trata, ¿cierto? En la cultura hebrea, con respecto, ¿cierto? Al daño físico que se Al le daño hacía a la... causado, eso se debe reparar. Exacto, sí. Porque por alguna motivación, una persona por un trabajo efectuado, ¿cierto? Se dañó un ojo, ¿cierto? El patrón o el amo, ¿cierto? Tenía que restituir En forma económica. de forma económica. La falta que le iba a hacer ese ojo. Exactamente. O el pie, por eso dice ojo por ojo, diente por diente. Ya, pero la mano, el pie, todo eso tenía que ser restituido económicamente porque esa persona ya no iba a poder, ¿cierto?, practicar o realizar cierta actividad. ¿Ya? Pero también tiene que ver con las cosas como yo le decía. Si nosotros nos hemos apropiado de algo, si nosotros hemos estafado a alguien o hemos hecho, ¿cierto?, alguna acción en la cual no, ¿cierto?, nos dio dinero de más, ya debemos restituir. Todo es restitución. ¿Ya? Y también nos habla de Yeshua, ¿ya? ¿Cierto? Porque Él vino, ¿cierto?, a restituir todo lo que se había perdido con Adán. exactamente. ¿Ya? Sí.
Y dice acá que una misma Torá será para el natural de Israel y para el extranjero que mora en el pueblo y ame al Eterno. Entonces, esto es súper importante porque dice, no, la ley ya no es para mí. Pero si usted ama al Eterno, esta ley es para usted. Porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, Él dejó una ley para todos los que le amen a Él. Tanto los que vivan en Israel y el extranjero. Él no hacía diferencia entre el Egipto que salió con digamos, Israelita. el israelita que salió. La misma ley estaba para las dos. Esto es un estatuto, dice, eterno. Ya es un estatuto que tendréis para el extranjero como para el natural. Dice, porque yo soy Yahweh. O sea, es como la mamá cuando te dice a ti, ¿y por qué, mamá? Porque yo lo digo. Porque Él es Yahweh, nosotros no debemos cuestionarlo, solo debemos obedecerlo, ¿verdad? Exactamente. Entonces aquí uno puede plantear sobre las leyes no ágidas, ¿verdad? Que si uno empieza a buscar en la escritura no están estas leyes no ágidas, que dicen que estas leyes son para los que no son nacidos en el pueblo de Israel, no existe. Trate de buscarla y no la va a encontrar, porque Dios dijo, una misma ley es para todos. Y nosotros somos la casa de Israel y debemos amar y respetar a la casa de Judá y cumplir las leyes del Eterno. Es por esto que en Shabbat nosotros lo hacemos con un pan como trenzado, ¿verdad? Porque las casas de Israel y las casas de Judá tienen que llegar a ser una sola en la mano del Eterno. Una misma Torá para el israelita y una misma Torá para el extranjero o el gentil. Exactamente, ¿ya? Acá el Eterno nos deja varias cosas, haciendo ya un término, ¿cierto?, de esta paracha. Primero, que Él lo dice. Debemos entender, ¿cierto?, en estos capítulos, que Él dice, dile a mi pueblo, habla a mi pueblo, transmite todo a mi pueblo. Porque ¿quién lo dice? Yo Jehová. Yo Jehová, yo Yahweh. No hay discusión. Yo el Eterno, ¿ya? No está hablando cualquier persona, hermano. Ya cuando hemos leído y hemos visto esta paracha, lo podemos hacer. Lo segundo, ¿ya? Si usted revisa cada uno de los versículos, los panes, la mesa, los utensilios, la lámpara, todo tenía que ser puro. No hay nada impuro, ¿cierto? Tenía que ser limpiada. En el lugar santo todo tiene que ser santo. Tenía que ser, ¿cierto?, guardada, ¿ya? Todo es santo. Y lo tercero que nos enseña esta paracha, ¿cierto?, final, es que esta es una ley para todo. Y el Eterno, más encima, le dice a Moisés, dile a mi pueblo, enséñale a mi pueblo, ¿ya? Todavía no se habían dividido las dos casas, pero enséñale a mi pueblo entre un egipcio y un israelita, ¿ya? La misma ley para ambos, ¿ya? Porque podríamos decir, ¿cierto?, que es una ley solamente para los israelitas, el israelita hubiera quedado, ¿cierto?, libre, él hubiera dicho, ya, deje libre al israelita, pero no, fue juzgado con la misma ley. ¿Me entiendes? Entonces, y así vamos a ser juzgados al final de los tiempos, con la misma ley. Exactamente. Esta ley es para el israelita o el judío hoy día, ¿ya? Y para el extranjero. Nosotros somos extranjeros porque a lo mejor no tenemos la sangre israelita, pero fuimos adoptados, fuimos injertados a través de la sangre de Yeshua. Él hizo un pacto de sangre con su pueblo, ¿cierto?, para nosotros, ¿ya? Y lo cuarto final, que es perpetuo. No es solamente... No tiene caducidad. Exactamente, ¿ya? Es perpetuo, hermano. Por lo tanto, muchas veces nos dicen las personas, pero si eso era para el pueblo de Israel. No. Usted busque la palabra perpetuo y es eterno. Para siempre. Es para siempre. ¿Ya? Bueno, así hemos terminado esta paracha Emor. ¿Ya? Y les decimos a todos, Shabbat Shalom, que a tu Shabbat no le falte nada y los esperamos mañana con un nuevo Café con Raíces con Aroma a Torah.